Bien, hermanos, antes de empezar con nuestra clase, entrando ya con nuestra clase, vamos a ver este texto, que es el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, el versículo 7. El Salmo 19 es muy conocido, en especial su inicio. El Salmo 19, el capítulo 19, el versículo 1 empieza diciendo: los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Y es muy conocido por esa parte. Empieza diciendo David acerca de las obras y de las obras de Dios. Y de repente David da un giro a lo que está diciendo. Y de repente deja de hablar de las obras de Dios y del firmamento y empieza a hablar de la palabra de Dios. Y empieza el versículo 7 diciendo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dale el siguiente, por favor. Ajá. Y luego: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el siguiente, el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y de estos versículos, ya traducidos hacia el español, alguien con algún sentido musical les puso música, les puso melodía, y cantamos esta parte, ¿eh? El versículo 10 lo vamos a agarrar como si fuera el coro. Y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Muy bien. Ahorita vamos a tratar nuestro tema sobre esas citas que acabamos de leer, pero antes de eso, una pregunta. La pregunta es: ¿qué abunda en mi corazón? Bueno, y cada quien en el suyo, ¿eh? ¿Qué abunda en su corazón? ¿Qué abunda en su corazón? Víctor, ¿qué dices cuando te machucas un dedo? ¡Ay! ¿Sí? Pero hay quienes cuando se machucan dicen: hasta de lo que se va a morir lo que lo machucó, ¿eh?
¿Qué abunda en nuestro corazón? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué la pregunta, Abel? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y generalmente nos traiciona el subconsciente, así de repente, un machoconi, ¿qué abunda en tu corazón? Que no lo piensas y dices lo que abunda en tu corazón. Las personas que en su corazón abundan las maldiciones, pues dicen maldiciones. Las personas que abunda Dios en su corazón, pues sale Dios, ¿verdad? Y de eso vamos a leer ahí en Lucas capítulo 6, versículo 43, dice, el árbol y su fruto. Esta es una cita que está ahí también en Mateo capítulo 7, pero vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 6, el versículo 43 en adelante, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es decir, si yo tengo un árbol de naranjas, pues no me va a salir no sé, mandarinas o limones agrios, ¿verdad? Gracias. ¿Me van a salir qué? Pues naranjas, ¿verdad? Y si tengo un árbol de limones agrios, pues no espero que me dé mangos, ¿verdad? Me va a dar limones agrios. Entonces, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así igual, versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Pues lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta es, ¿qué abunda en mi corazón? Bueno, ¿qué debe de abundar en mi corazón? Miren, nomás el hermano Abel dijo, a ver, ¿qué debe abundar en mi corazón? Pues por eso venimos, ¿verdad? Por eso venimos jueves, por eso venimos el domingo en la mañana, por eso venimos el domingo en la tarde, y por eso estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué no ahorita en vez de un estudio nos ponemos nomás a comer y a platicar? Porque venimos a ¿qué? Venimos a estudiar, venimos a llenar nuestro corazón, ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, de la abundancia del corazón debe hablar la boca. Ahora, siguiente pregunta. ¿A qué saben mis palabras? Saben no de saber, de que saben mucho, de sabor. ¿Qué sabor tienen mis palabras? ¿O qué sabor tienen sus palabras? Ah, caray, ¿de qué está hablando? A ver, ¿alguien sabe de qué sí te estoy hablando? ¿Saben humillación? ¿Saben amor? ¿A qué saben mis palabras? El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, a los Colosenses, en capítulo 4, versículo 2 en adelante, le dice a los hermanos, perseveren en la oración y velen en ella con acción de gracias. Es decir, oren y oren y oren y velen en ella, significa que lo hagan constantemente con acción de gracias. Versículo 3, oren también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dar a conocer el misterio de Cristo. Y no vamos a hablar ahorita de los misterios, ¿eh? Esa la dejé ahí en time. La siguiente hablamos de los misterios. Para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar. O sea, el apóstol Pablo está preocupado y diciéndole que Dios me dé las palabras necesarias, las palabras correctas que debo de hablar ante las demás personas. ¿Se acuerdan cuando Dios les dice a una persona que vaya por Pablo, por Saulo de Tarso? ¿Le dice a quién? A Ananías, ¿verdad? Le dice, ¿cómo, verdad? Si esta persona mataba, dice, ve, porque el instrumento escogido me es este. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo, Dios lo había escogido. ¿Por qué lo había escogido? Porque era una persona bien capaz,
bien inteligente, que sabía muchos idiomas, una persona capaz de pararse enfrente de reyes. Si a mí me dicen, hermano Luis, vaya delante del rey y hablar, ¿no? Capaz que me pongo a tartamudear enfrente de él y no me sale nada. Pero el apóstol Pablo era una persona especial, y aún así les dice el apóstol Pablo a los hermanos, oren por mí para que cuando esté delante de las demás personas, manifieste cómo debo de hablar. Para que Dios me diga cómo debo de hablar, qué es lo que tengo que decir. Le dice el versículo 5, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo en tiempo. O sea, pórtense bien con los demás, con las personas que no son cristianas. Y luego le dice el versículo 6, que su palabra sea siempre como, con gracia. Siempre que leo con gracia, me acuerdo del hermano Elías, no sé por qué. El hermano Elías tiene gracia para hablar. Si yo me paro y digo, a ver, ¿cómo está la situación? Nadie se ríe, ¿verdad? Pero si el hermano Elías se para y dice, a ver, ¿cómo está la situación? Todo el mundo risa y risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene gracia, ¿verdad? Bueno, que nuestra palabra sea siempre con gracia, pero no ese tipo de gracia, sino el tipo de gracia que le caiga bien a las personas, ¿verdad? Que las personas la tomen como una palabra de amor, como una palabra de consejo, en fin. Y luego dice, no solamente con gracia, sino ¿cómo? Sazonada con sal. ¿A qué le sabe el huevito? Sin sal. ¿A qué le sabe el pollito? Sin sal. ¿A qué le sabe una carnita asada? Sin sal. ¿A qué le sabe un pescadito? Sin sal. Pues ya con hambre todo, ¿verdad? Pero con sal, sabe más rico, ¿verdad? Le aumenta el sabor, ¿verdad? Le da un toque especial que hace que el sabor sea más agradable, se crezca el sabor, se realce, esa es la palabra, ¿no? Se realce el sabor y que se disfrute, ¿verdad? Que así cuando una persona hable conmigo, que mi plática no sea desabrida, que mi plática no sea sin gracia, que mis plática sea con gracia, y que mis pláticas tengan saborcito, ¿eh? Que se disfrute. Y luego, ¿qué dice? Para que sepan cómo deben responder a cada uno, ¿eh? ¿Se acuerdan del caso del apóstol Pablo que decía, varones atenienses, ¿eh? En todo veo que son muy religiosos, ¿verdad? No les dijo, ¡bola de idólatras! Se van a ir al infierno por idólatra. La forma de hablar del apóstol Pablo, ¿cómo era? ¿Inteligente y qué? Amable e inteligente, ¿verdad? Con gracia y sazonada con sal. Bueno, la pregunta es, ¿a qué saben mis palabras? ¿A qué saben nuestras palabras? Ya cada quien sabemos si están un poquito amarguitas, si están un poquito desabriditas, o si están en su mero punto, o como si que se están pasando de sal, ¿no? También pasa, ¿eh? Que sazonada con sal, pero echa todo el salero ahí, ¿verdad? Tampoco hay que pasarse, ¿verdad? Bien salado. Bueno, siguientes preguntas. ¿Qué cosas deseo? ¿Y cuánto las deseo? ¿Qué cosas deseo? Pues a mí me dicen ¿qué deseo? Pues yo deseo una lancha. Yo deseo tener una casa con un patiozote como el de la hermana Anita y tener un chorro de árboles. Y uno de nuez también, hermana. Uno de nuez y uno de naranjas y uno de guayabas y uno de mangos. Y además de eso tener una alberca. ¿Qué deseo? ¿Qué cosas deseo? ¿Y cuánto los deseo? ¿Qué desea usted, hermano Fernando? Ajá. ¿Pollo? Una hamaca, muy bien. El hermano desea una hamaca. A ver, hermano Elías, ¿qué desea usted, hermano? Siempre he deseado una camioneta para la iglesia. Yo también, hermano. Una vez para la iglesia. Hermano Jorge, ¿qué desea, hermano Jorge? Buena salud. ¿Cómo? Buena salud.
Entendí arrugas. Yo, ¿cómo arrugas? Bueno, ya. Buena salud, claro. Hermana Isabel, ¿usted qué desea? Wow, esa es buena. Esa es buena. Que toda, claro. Hermano Efraín, ¿qué desea usted? A lo terrenal. Lo que usted desee. Ser feliz. A veces está uno deseando de que quiero tener esto, quiero tener, y ya cuando uno le tiene, como que ya no. Sí. Y Salomón tuvo casas y viñas y tuvo plantas y ya cuando tenía todo es vanidad, no sirve para nada. ¿Verdad? Aún así teniendo todo y aún teniendo 1000 mujeres, no era feliz. ¿No? Y se dio cuenta que todo era vanidad. ¿Qué decía? Sí, hermano. Él pidió sabiduría al principio. ¿Eh? Ajá. Dios le dio de más. Bueno, y la pregunta es, ¿qué deseó David? ¿Sabe qué deseaba David? Lo acabamos de cantar. Ahora sí, hermano, pon la que sigue. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y lo dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Usted no desea tener oro? Bueno, ¿no desea tener riqueza? ¿No desea tener unos 5 millones ahí de pesos de perdido para no preocuparse en su vejez y poder irse de vacaciones a donde usted quiera, cuando usted quiera? A nadie le harían daño, ¿eh? Nadie se quejaría por tenerlos. Ay, no, tengo 5 millones, ¿qué voy a hacer? No, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿a quién le dan qué? ¿Quién le dan pan que llora? ¿Verdad? Pero sí decía David, más que tener oro, deseo más que... Dice, deseables son más que el oro. ¿Qué es más deseable que el oro, según David? Necesita ver el contexto. Un poquito arriba de donde dice deseables son más que el oro. ¿Qué fue? Fuerte. Los juicios, ¿no? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Está hablando del juicio de Jehová. Los juicios de Jehová son más deseables que el oro. Decía David, yo deseo tus juicios, deseo tu palabra, ¿verdad? Deseo tu verdad, deseo tu ley, más que el oro. Que si me dicen, oye, vente, vamos a hacer un negocio. Y venía el otro y le decía, vente, vamos a ir a leer. Le decía el del negocio, ¿sabes qué? Otro día, déjame ir a leer. Deseables son más que el oro. Y más que oro, mucho oro afinado. Y luego, ¿cómo son también? Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Decía el hermano, ¿cómo es nuestra palabra dulce? ¿Verdad? Ya depende de cada quien, ¿verdad? Sí. Y son más deseables que el oro. A lo mejor si yo no tengo oro, si yo no tengo riquezas, yo deseo mucho tener riquezas. Pero el que ya tenía la riqueza dice, no, pues las riquezas realmente no... O sea, son vanidad. Es más deseable la ley de Jehová que las riquezas. Al último se dio cuenta de Salomón, ¿eh? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque no te vas a llevar nada a la tumba. Por más casas que tengas, aunque tengas un edificio de 20,000 pisos, ¿eh? No te lo vas a llevar a la tumba. Te mueres y lo que hiciste, ¿de quién será? ¿Y lo que hiciste qué? ¿De quién será? ¿Quién lo va a disfrutar después de ti? Y lo dice, y dulces más que miel y que la que le destila el panal. Yo quería hacer un ejercicio ahorita, hermanos, pero no se pudo. Quería traerles miel. ¿A quién le gusta la miel?
Híjole, si lo hubiera traído. Voy a llevar miel, pero nadie va a querer. ¿Sí les gusta la miel? Yo voy a traer una miel y unas cucharitas así para que cada quien le diera una probadita y decir, qué rica la miel. Pero yo deseo más la palabra. O más que la miel, la palabra es más dulce. ¿Han probado la miel con queso, hermanos? Deliciosa. La miel con queso panela, porque el quesito panela es así como saladito y luego con la miel dulce se hace una combinación bien rica. Les iba a traer y pensaba traer así una como en papel celofán, así tantito nomás para darles a probar a todos. Luego lo hacemos. Ya se los prometí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto se los? Y que la que destina. Pero de la que está directita del panal, qué rica. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué cosas deseo? ¿Y cuánto las deseo? La siguiente pregunta es, ¿qué hay más dulce que la miel? Hablando terrenalmente. Bueno, esto lo respondieron los filisteos, hermano. Sí, lo respondieron los filisteos. No, y volvió a ver el hermano Jorge. No, hermano. No, los más grandes. Los filisteos. En cierta ocasión, Sansón mata a un león. ¿Se acuerdan? No es cierto, no lo mata el león. Ve el cuerpo de un león muerto al lado del camino. Y en el cuerpo del león, las abejas hicieron un panal. Y les dice ahí Jueces capítulo 14, versículo 14. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y no supieron de qué se trataba, ¿verdad? Es decir, si la adivinan, les voy a dar vestidos y no sé qué más les dijo. Y ya están duro y dale con la novia, ¿verdad? De Sansón, hasta que la convencen y hasta que ella de tanto está llore y llore delante de él, pues lo convence que le diga, y ya le dice, y la novia pues va y le dice a los otros. Dice el versículo 18, al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Pues nomás yo, ¿verdad? Es chiste, hermanos, es chiste. Él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Bueno, y la respuesta la dan ahí, ¿verdad? ¿Qué es más dulce que la miel? Pues nada, la miel es lo más dulce. Bueno, siguiente pregunta. Decimos que los juicios de Jehová son deseables más que el oro y son más dulces que la miel. Ahora la pregunta es, ¿conozco yo los juicios de Jehová? ¿Conozco los juicios de Jehová? Muchos los ignoramos, ¿verdad? Muchos lo sabemos. Y muchos los ignoramos. ¿Por qué los ignoramos, hermano Abel? Por el hecho de estudiar. Es que como el hermano Abel no me los enseñó, por eso yo los ignoro. Y generalmente tendemos a echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Y siempre los demás tienen la culpa, nunca tengo la culpa yo, ¿verdad? La pregunta es, ¿conozco los juicios de Jehová? Dice ahí en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, hablando de tradiciones y mandamientos. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, hermanos, si alguien conocía los juicios de Jehová, ¿quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Eran los que los hacían copias, ¿verdad? Y los fariseos eran los que se encargaban de... ¿verdad? Y lo haces, y así. De estarlo macheteando y estarles diciendo a los demás, y así. Y estarles recalcando a los demás. Sí, y así lo tienes que hacer. Si alguien conocía los juicios de Jehová, eran precisamente los escribas y los fariseos. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué?
la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Yo la primera vez que leí esto, hermanos, me quedaba que, oye, de veras, los apóstoles hacían cosas malas, se portaban mal los apóstoles. No, porque los apóstoles no estaban rompiendo ningún mandamiento de Dios. Estaban rompiendo una ¿qué? Una tradición impuesta ¿por quién? Por los hombres, por los mismos hombres, por los ancianos del pueblo. No estaban quebrando ninguna ley de Dios. Estaban rompiendo una tradición. Y ellos se enojaron porque, oye, ¿cómo tus discípulos rompen la tradición? ¿No ves que esa tradición la pusieron los ancianos? Se tienen que lavar las manos antes de que coman. ¿Y qué les responde Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, con otra pregunta, ¿por qué también ustedes quebrantan la tradición? No, ¿verdad? ¿Quebrantan qué? El mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por su tradición. O sea, ¿a ustedes les importa más su tradición que lo que Dios manda? Aunque conocían los juicios de Jehová, a ellos les importaba más la tradición que lo que dijera Dios. Dice la explicación, el versículo 4, dice Jesús, porque Dios mandó, es un mandamiento, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Hay que cuidado, muchachos, con decirle ahí algo al papá o a la mamá. Eso es lo que Dios mandaba. ¿Y Dios es diferente del Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento? Es el mismo Dios. Exactamente el mismo Dios. ¿Y cree que su pensamiento haya cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? No, es el mismo. Si usted maldice a su papá o maldice a su mamá, es culpable de juicio delante de Dios, ¿verdad? Muere irremisiblemente. Ahorita no lo vamos a matar, ¿verdad? Porque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero ante Dios tiene una gran falta. Dice el versículo 5, dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su papá o a su mamá, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. De que, ¿sabes qué, papá? Pues te iba a dar 500 pesos, pero con lo que te voy a ayudar en el mes, pero ¿sabes qué? Es que mejor lo voy a dar en la ofrenda. Entonces, como lo voy a dar en la ofrenda, pues ya no te voy a ayudar. Y así ya me lavas las manos. Como lo voy a ofrendar, ya no tengo que ayudarle a mi papá. Cuando dice Dios, no, Señor, una cosa es esto y otra cosa es lo que le tienes que ayudar a tu papá. ¿Sí? Una cosa es que tengo que honrar a mi papá y a mi mamá, tengo que ayudarles, y otra cosa es lo que le voy a dar a Dios. Pero yo quiero quebrantar el mandamiento de Dios diciéndole al papá y a la mamá, ¿sabes qué? No te voy a dar porque lo que te iba a dar mejor lo doy de ofrenda. Y así mato dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Entonces dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Es decir, están poniendo una tradición con más importancia que el mandamiento de Dios. Cuando no es así. No debe ser así. Y lo que les dice Jesús, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, ¿qué dijo Isaías? Este pueblo nomás de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Es decir, lo que ustedes dicen que me honran, dice Dios, no sirve para nada. Como cuando abres una nuez y no tiene nada, está podrida. Así la honra que ellos dicen tenerle a Dios está podrida. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aunque ellos conocían los juicios de Jehová, su corazón, como quiera, estaba lejos de él. Por más que dijeran, oh, y lo tienes que hacer así, y lo tienes que hacer así, y así, y así, y así, exigiéndoles a los demás, ellos estaban podridos. Su honra estaba podrida, era vana, no servía para nada porque su corazón estaba lejos de Dios.
aunque con sus palabras dijeran mucho, aunque con sus palabras, según ellos, la abundancia de su corazón habla la boca y tenían mucho la palabra de Dios, pero eran pura mentira. Sepulcros blanqueados, les dice Dios también, les dice Jesús también. Ahí en Juan, 1 Juan capítulo 1 Juan capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué manera? De hecho y en verdad. Si eso lo está diciendo en cuanto a una persona, en cuanto a que yo tengo que amar a mi hermano, en verdad, de hecho, no solamente de palabra, con mayor razón a Dios, de hecho no de palabra. Como dice por ahí un dicho, ¿de lengua qué? Me he hecho un taco, ¿eh? Pura lengua y nada, ¿verdad? Como dice otro dicho por ahí, mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Porque todas las que rompiste estaban rancias, estaban vanas, no servían para nada. La pregunta es, ¿mi honra a Jehová es solo de labios? ¿O mi honra a Jehová es de obras? Nos tenemos que analizar, ¿verdad? Para decir, mi honra a Jehová es de obras. Porque intento hacer esto, o no intento. Hago esto. Y no para decirlo como el fariseo de que Dios te doy gracias porque no soy como este publicano, sino que hago esto y hago esto. No para eso, sino para que esté seguro de que usted está trabajando. De que no dice nada más, Dios mío, te quiero mucho, te amo mucho, pero no hago nada por ti. Como los fariseos. De labios me honran, pero su corazón, lejos de mí. Entonces, ¿su honra a Jehová es de obras? Si la respuesta es sí, entonces sigue la siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a asumir las consecuencias? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo que asumir las consecuencias? Si usted honra a Jehová con sus obras, ¿está dispuesto a asumir las consecuencias? Vamos a ver para esto un poquito algo acerca del libro de Apocalipsis. Ya sabemos que en Apocalipsis muchas cosas son simbólicas, ¿verdad? No son exactamente literales. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Dice ahí: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. ¿Y qué va a pasar? Te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce como la miel. Dice el siguiente versículo, el versículo 10, al que queremos llegar. Dice Juan: entonces tomé el librito en la mano, de la mano del ángel, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? Amargó mi vientre. La mayoría dice que este libro, bueno, ¿y ese librito cuál librito era? Y muchos dicen, bueno, pues es que ese librito es el libro del Apocalipsis, porque es lo que está escribiendo Juan. Pero bueno,
Por ejemplo, si decimos, dijo también ahí, todo aquel que añada a este libro, o que le quite este libro, sea anatema. Entonces, al Apocalipsis no le puedo ni añadir ni a quitar, ¿verdad? Pero a los demás sí. A Mateo sí le puedo añadir, le puedo quitar. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿de qué libro estará hablando? Pues de la Biblia, ¿verdad? En especial del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿cómo es hablar la palabra de Dios, hermanos? Es muy bonito. Y Dios hermano, que Dios lo bendiga. Hermano, no, voy a orar por usted. No, hermano, y vamos para allá, vamos para acá. Y no, hermano, qué bonito, hermano, qué hermoso. Nos llenamos la boca de bonito, hermoso. Pero a la hora de hacer las palabras, si realmente haces las cosas o hacemos las cosas que debemos de hacer, no, hermanos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿No? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. A ver, Aldo, ¿y qué pasa? No quiero hacer evangelismo ni siquiera en esta calle, ¿verdad? Mucho menos ir a la otra cuadra. Menos ir a la otra colonia. Menos a la que está cruzando la Miguel Alemán. No, y menos porque ya de allá para acá, de la Miguel Alemán para allá ya es Guadalupe, menos. Y aquí San Nicolás, ¿verdad? No, ya le toca a otra congregación, ¿verdad? Y hablar la palabra es bien bonito, ¿verdad? Pero hacerla, ¿qué? No es tan bonito, no, bueno, es bonito, pero no es tan fácil. Requiere esfuerzo y requiere ¿qué? Trabajo y sacrificio. Requiere esfuerzo. Entonces, hermanos, aquí muchos dicen que se trata acerca del Nuevo Testamento. Que la palabra es dulce a nuestra boca, pero a la hora de hacerla, a veces trae sufrimiento. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dicen ahora las denominaciones? ¡Pare de sufrir! ¿Es la que sigue, no? ¡Pare de sufrir! ¿Eh? Venga para acá, ya no va a sufrir, ya no va a tener problemas. ¿Qué dicen las denominaciones, hermano? ¿Puras qué? Puras mentiras, ¿verdad? Porque Dios no ofrece de que si nos bautizamos vamos a dejar de sufrir. Al contrario, Dios nos advierte, ¿verdad? Si te bautizas, ¿verdad? Va a venir ¿qué? La tentación y van a venir las pruebas. Porque así la fe, que el oro, ¿verdad? Como el oro, ¿verdad? Que aunque perecedero se prueba con fuego, ¿verdad? Y la fe, pues también. La fe también se prueba. Y después dicen, pare de sufrir. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecamos, somos abofeteados y lo soportamos? Pues no tiene chiste, ¿eh? Pero si haciendo lo bueno lo sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego dice el versículo 21, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. A ver, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está la situación, hermano Elías? Dice que Cristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Pues el padecimiento, el sufrimiento. ¿Para qué nos dejó el padecimiento y el sufrimiento? Para que nosotros también sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Vas a sufrir haciendo lo bueno, ¿eh? Jesús no padeció por malhechor. Jesús padeció haciendo lo bueno. Entonces, Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Pues las del sufrimiento. La de sufrir por Él. Siguiente versículo dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuimos sanados.
Entonces, Jesús nos dejó el ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Pues también la del sufrimiento. Si Jesús padeció, nosotros con mayor razón, o nosotros igual. Vamos a la siguiente pregunta, o a la conclusión. Como conclusión, hermanos, la cita principal que vimos fue Salmo 19:10. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué es lo que es más deseable que el oro? Los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. Eso es lo que es más deseable que el oro. Ahora la pregunta es, ¿cuánto deseamos nosotros los juicios de Jehová? ¿Los deseamos más que el oro? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Los juicios de Jehová nos son a nosotros más dulces que la miel? ¿No son dulces los juicios de Jehová? La siguiente pregunta, si decimos que sí, aunque al hacerlos pueda traernos sufrimiento. El Salmo, el capítulo 9, el versículo más adelante, dice David que en los juicios de Jehová Él es amonestado. Dice, los juicios son dulces más que la miel. Y lo dice, aunque en ellos soy amonestado. ¿Y qué es una amonestación? Una llamada de atención. Cuando el árbitro saca la amarilla, lo amonesta. ¿Cómo lo amonesta? ¿De qué? Abusado, porque a la otra te vas, a la otra vas para afuera. Es una advertencia. Es una advertencia. Cuidado. Dice David, en ellos soy amonestado. Y aún así, los juicios me son más dulces que la miel. Entonces, aunque al hacerlos pueda traer sufrimiento, sí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que tenemos no es eterno. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, si nosotros seguimos los juicios de Jehová, aunque nos van a ser dulces, aunque quizás nos puedan amargar el vientre, aunque de repente podamos sufrir así como sufrió el apóstol Pablo, que por andar predicando lo apedrearon y lo azotaron y lo dieron por muerto y estuvo en alta mar y padeciendo hambre y padeciendo persecución y padeciendo desnudez y padeciendo espada. ¿Cuántas cosas no relata el apóstol Pablo? Pero aún así dice, todo por lo que estoy siendo afligido no se compara con la gloria que nos espera. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. Señor, mucho más que